¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia? Como si tus sentimientos, tus sueños, tu mismísima existencia fuera simplemente el remate de un chiste esperando a ser contado? Pues déjame contarte algo que cambió toda mi vida, algo que he estado cargando dentro de mí durante años, y finalmente estoy lista para compartirlo contigo, porque sé, en lo más profundo de mi corazón, que alguien ahí fuera necesita escuchar esta historia. Alguien ahí fuera está sentado en una cena familiar ahora mismo, sintiendo exactamente lo que yo sentí, preguntándose si están siendo demasiado sensibles, preguntándose si tal vez merecen ser el chiste. Pero déjame decirte ahora mismo, no lo mereces. Nadie lo merece. Mi nombre no importa para esta historia. Lo que importa es lo que me pasó, lo que sobreviví, y cómo finalmente encontré el valor para alejarme de la toxicidad que me estaba matando lentamente desde adentro. Desde que tengo memoria, yo era el entretenimiento en cada reunión familiar. No el buen tipo de entretenimiento, no la persona de quien todos querían escuchar historias o con quien reír, sino la persona de quien todos se reían. Yo era el remate, yo era el chiste, yo era aquella de quien siempre podían contar para decir algo incómodo, hacer algo torpe, o simplemente existir de una manera que les daba material para su humor cruel. Y la peor parte, lo llamaban amor. Lo llamaban unión familiar. Me decían que era demasiado sensible cuando las lágrimas brotaban en mis ojos después del 10º chiste a mi costa. Decían que necesitaba aprender a reírme de mí misma, como si pasar cada evento familiar siendo humillada fuera algún tipo de ejercicio de construcción de carácter por el que debería estar agradecida. Crecí en una familia grande, del tipo que suena increíble cuando la describes a personas de afuera. Reuniones navideñas con 30 personas, barbacoas de verano que duraban hasta la medianoche, fiestas de cumpleaños donde la casa no podía contener a todos los familiares que aparecían. Desde afuera, parecía algo sacado de una película conmovedora, pero desde adentro, desde mi perspectiva, era una pesadilla de la que no podía escapar. Yo era la hija del medio de 5 hermanos, lo cual ya me hacía sentir como si estuviera luchando por migajas de atención, pero era peor que simplemente ser pasada por alto. Era notada, pero solo cuando necesitaban a alguien de quien burlarse. Mis hermanos mayores eran exitosos, seguros de sí mismos, los niños dorados que no podían hacer nada malo. Mis hermanos menores eran adorables, protegidos, mimados de maneras en que yo nunca lo fui. Y yo estaba atrapada en el medio, torpe y ansiosa y desesperadamente tratando de descubrir dónde encajaba en esta dinámica familiar. Alerta de spoiler, nunca encajé. Los chistes empezaron pequeños cuando era joven, tan pequeños que ni siquiera los reconocía como crueldad al principio. Comentarios sobre cómo siempre estaba soñando despierta, siempre perdida en mi propio mundo, siempre un poco diferente de todos los demás. Mi tía me pellizcaba las mejillas y decía que parecía confundida, y todos se reían. Mi tío me hacía preguntas diseñadas para hacerme tropezar con mis palabras, y luego imitaba mi tartamudeo mientras toda la sala estallaba en risas. Mis primos me excluían de sus juegos, y luego señalaban cómo estaba sentada sola, haciendo chistes sobre cómo prefería mi propia compañía porque nadie más quería estar cerca de mí. Y mis padres, las personas que se suponía debían protegerme, que se suponía debían decirles a todos que pararan, simplemente sonreían y movían la cabeza como si yo fuera una pequeña rareza adorable que tenían que tolerar. Nunca me defendieron. Ni una sola vez. A medida que crecí, los chistes evolucionaron. Se volvieron más afilados, más personales, más devastadores. Se burlaban de mi apariencia, diciéndome que había crecido como un patito feo que nunca se convirtió en cisne. Criticaban cada elección que hacía, desde mi carrera profesional hasta mis relaciones hasta la forma en que me vestía. Cuando conseguí mi primer novio serio, hicieron chistes sobre lo sorprendidos que estaban de que alguien quisiera salir conmigo. Cuando esa relación terminó, hicieron chistes sobre cómo lo vieron venir, sobre cómo era demasiado difícil de amar. Cuando cambié de carrera para perseguir algo que me apasionaba, lo llamaron una fase, un chiste, algo que eventualmente abandonaría cuando me diera cuenta de que no era lo suficientemente especial para tener éxito. Cada logro que tenía era disminuido, burlado, convertido en otra oportunidad para recordarme que era menos que todos los demás. Y las reuniones se convirtieron en tortura. Me quedaba despierta la noche anterior a cada día festivo, cada fiesta de cumpleaños, cada reunión familiar, con el estómago en nudos y el pecho apretado de ansiedad,
Ensayaba conversaciones en mi cabeza, tratando de prepararme para la inevitable burla, tratando de construir muros lo suficientemente gruesos para proteger mi corazón del constante bombardeo de crueldad disfrazada de humor. Me decía a mí misma que esta vez sería diferente, que tal vez habían madurado, que tal vez finalmente me verían como una persona real merecedora de respeto. Pero nunca era diferente. Siempre era el mismo ciclo de humillación, y siempre me iba sintiendo más pequeña, más rota, más convencida de que había algo fundamentalmente malo en mí. Recuerdo un día de Acción de Gracias en particular. Debía tener unos 23 años, sentada en la larga mesa del comedor, rodeada de rostros que se suponía representaban hogar y seguridad. Mi abuela había cocinado durante días. La mesa desbordaba de comida que olía a recuerdos de la infancia, y por un breve momento cuando entré por primera vez, me sentí esperanzada. Tal vez este año sería el año en que las cosas cambiarían, pero a los 15 minutos de sentarme, mi hermano mayor comenzó. Sacó a relucir una historia de mis años adolescentes, algo vergonzoso que había hecho en un baile escolar, algo que había pasado años tratando de olvidar. La contó con tanto dramatismo, exagerando cada detalle para hacerme ver lo más patética posible, y toda la mesa se disolvió en risas. Sentí mi cara arder de vergüenza. Sentí mis manos comenzar a temblar mientras agarraba mi tenedor. Sentí ese aguijonazo familiar de lágrimas que traté desesperadamente de contener, porque llorar solo les daría más munición. Y cuando le pedí tranquilamente que parara, cuando traté de defenderme diciendo que no era gracioso, y que ya le había pedido antes que no contara esa historia, todo el ambiente cambió. De repente yo era el problema. Estaba arruinando el día de Acción de Gracias. Estaba siendo demasiado sensible. Mi madre suspiró pesadamente y dijo que se suponía que debíamos estar pasando un buen rato, implicando que mis sentimientos heridos eran un inconveniente con el que todos tenían que lidiar. Mi padre me dijo que me relajara, que no me tomara todo tan en serio. Y mi hermano, el que había empezado todo, simplemente me sonrió con suficiencia y dijo que necesitaba aprender a reírme de mí misma. Fue entonces cuando algo dentro de mí empezó a romperse. No todo de una vez, no dramáticamente, sino lentamente, como una grieta formándose en vidrio que eventualmente se haría añicos por completo. Los años que siguieron fueron más del mismo patrón incesante, cada reunión quitando otra pieza de mi alma hasta que apenas me reconocía a mí misma. Empecé a desarrollar síntomas físicos por el estrés y la ansiedad de estos eventos familiares, despertando con migrañas en las mañanas en que sabía que tendría que verlos, experimentando ataques de pánico en estacionamientos antes de entrar a cenas navideñas, sintiendo mi corazón acelerarse y mis manos temblar cada vez que mi teléfono sonaba con una llamada de un miembro de la familia, invitándome a otra reunión donde sería la principal fuente de entretenimiento. Empecé a inventar excusas para evitar eventos más pequeños, alegando que tenía obligaciones laborales o que no me sentía bien, y el alivio que sentía cuando aceptaban mis excusas sin insistir era liberador y devastadoramente triste a la vez. El hecho de que sentía más paz en mi ausencia de lo que jamás sentí en su presencia debería haber sido una bandera roja masiva, pero estaba tan condicionada a creer que la familia lo era todo, que la sangre era más espesa que el agua, que tenías que aceptar a tus parientes sin importar cómo te trataran, que seguía apareciendo a los grandes eventos incluso cuando cada fibra de mi ser me gritaba que me quedara en casa. Observaba otras familias en restaurantes y parques, familias donde las personas genuinamente parecían disfrutar la compañía del otro, donde las conversaciones fluían naturalmente sin que nadie fuera el objetivo designado, donde la risa era inclusiva en lugar de excluyente, y sentía una envidia profunda y dolorosa por lo que nunca había tenido. Comencé terapia alrededor de este tiempo, inicialmente yendo porque pensaba que algo estaba mal conmigo, que necesitaba arreglar lo que fuera en mi personalidad que me hacía un blanco tan fácil para la burla. Mi terapeuta, una mujer paciente con ojos amables que realmente me escuchaba, pasó meses ayudándome a entender que yo no era el problema. Me ayudó a ver que lo que estaba experimentando era una forma de abuso emocional, que ser consistentemente humillada y menospreciada por las personas que afirmaban amarme no era una dinámica familiar normal, que tenía todo el derecho de sentirme herida y enojada y agotada por el trato que había soportado durante décadas. Me presentó términos como chivo expiatorio y sistemas familiares narcisistas, y de repente toda mi infancia tuvo sentido de una manera que nunca había tenido antes. No estaba loca, no era demasiado sensible,
Era una persona que había sido sistemáticamente destrozada por personas que deberían haberme estado construyendo, y la realización me golpeó como un tren de carga. Lloré la infancia que nunca llegué a tener, el amor incondicional y la aceptación que siempre había anhelado pero nunca recibí, la versión de mí misma que podría haber existido si hubiera crecido en un ambiente donde me sentía segura y valorada y digna. El duelo fue abrumador, consumiéndome durante meses mientras procesaba décadas de dolor acumulado que siempre había empujado hacia abajo y tratado de ignorar. Pero junto al duelo vino algo más, algo que comenzó como una pequeña chispa y gradualmente creció hasta convertirse en una llama de determinación. Me di cuenta de que tenía una opción. Podía continuar apareciendo a estas reuniones, continuar sometiéndome a la humillación y el dolor, continuar esperando que de alguna manera, algún día, cambiarían y me verían como realmente era, o podía elegirme a mí misma. Podía elegir mi salud mental, mi paz, mi dignidad. Podía alejarme. La decisión no vino fácil ni rápidamente. Agonicé sobre ella durante meses, luchando con una culpa que sentía como si estuviera aplastando mi pecho, preocupándome por lo que la gente pensaría, temiendo las consecuencias de establecer límites con miembros de la familia que nunca habían respetado un límite en sus vidas. Hice listas de pros y contras. Hablé cada escenario posible con mi terapeuta. Llamé a amigos a las 3 de la mañana cuando la ansiedad me mantenía despierta, buscando desesperadamente validación de que no estaba siendo egoísta o cruel por considerar distanciarme de mi propia familia. La sociedad nos dice que la familia es sagrada, que se supone debes perdonar y olvidar, que las relaciones de sangre valen la pena preservar a cualquier costo, e ir contra esa programación se sentía como si estuviera cometiendo algún tipo de pecado imperdonable. Pero entonces recordé algo que mi terapeuta dijo durante una de nuestras sesiones, algo que cambió completamente mi perspectiva. Me hizo una pregunta simple. Si estas personas no estuvieran relacionadas contigo, si fueran compañeros de trabajo o conocidos o extraños que te trataran de esta manera, ¿continuarías pasando tiempo con ellos? La respuesta era tan obvia que casi me hizo reír. Por supuesto que no. Los habría sacado de mi vida inmediatamente sin pensarlo 2 veces, reconociendo su comportamiento como tóxico e inaceptable. Pero porque eran familia, porque me habían enseñado que la familia merecía infinitas oportunidades y lealtad incondicional, me había sometido a un trato que nunca toleraría de nadie más. Esa realización fue el catalizador que necesitaba. Decidí que la siguiente reunión importante de festividad, que casualmente era Navidad ese año, sería mi última a menos que las cosas cambiaran dramáticamente. Hice un plan. Ensayé lo que diría si alguien preguntaba por qué parecía distante, y me preparé para lo que sabía. Sería otra experiencia dolorosa. Entré a la casa de mis padres en Nochebuena con una sensación de finalidad, mirando todo con ojos nuevos, viendo la disfunción que había normalizado durante tanto tiempo, con una claridad que era casi sorprendente. La velada progresó exactamente como había predicho, con los mismos chistes cansados a mi costa, los mismos comentarios desdeñosos sobre mis elecciones de vida, la misma sensación de estar simultáneamente presente y completamente invisible. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez no internalicé su crueldad. No cuestioné si merecía algo mejor. No hice excusas por su comportamiento ni traté de convencerme de que tenían buenas intenciones. Simplemente observé, notando cada instancia de falta de respeto y burla, como si estuviera documentando evidencia para un caso que estaba construyendo contra ellos en mi mente. Cuando mi prima hizo un chiste sobre cómo todavía estaba soltera a los 28, implicando que algo debía estar fundamentalmente mal conmigo, no me reí ni hice un comentario autodespreciativo como usualmente haría. Solo la miré calmadamente y no dije nada, dejando que el silencio se estirara incómodamente hasta que ella apartó la mirada. Cuando mi hermano empezó a contar otra historia vergonzosa de mi pasado, lo interrumpí firmemente y dije que preferiría que no lo hiciera. Y cuando puso los ojos en blanco y trató de continuar de todos modos, me levanté y salí de la habitación. Estos pequeños actos de desafío se sintieron revolucionarios. Se sintieron como si finalmente estuviera defendiéndome después de toda una vida de aceptar lo que sea que me dieran. Y aunque mi corazón latía con fuerza y mis manos temblaban, sentí una oleada de poder que nunca había experimentado antes. Dejé esa reunión navideña temprano, alegando que no me sentía bien, lo cual no era completamente mentira porque estar cerca de ellos me hacía físicamente enferma.
Mientras conducía a casa por las calles oscuras decoradas con luces festivas alegres que parecían burlarse de mi miseria, tomé una decisión que cambiaría la trayectoria de toda mi vida. Había terminado. Había terminado de ser el chiste. Había terminado de sacrificar mi salud mental y autoestima en el altar de la obligación familiar. Había terminado de pretender que su trato hacia mí era aceptable solo porque compartíamos ADN. Había terminado. La primera festividad que evité fue Semana Santa, solo unos meses después de esa última reunión navideña, y la culpa casi me destruyó antes de que siquiera tuviera la oportunidad de disfrutar mi libertad. Mi madre llamó 3 veces la semana anterior, preguntando a qué hora llegaría, qué platillo traería, si necesitaba indicaciones, aunque había estado en su casa 1000 veces. Cada vez evité darle una respuesta directa, haciendo comentarios vagos sobre no estar segura de mis planes todavía, sintiendo mi ansiedad aumentar con cada respuesta evasiva. La noche antes de Semana Santa, llamó de nuevo, su voz tomando ese tono de irritación que siempre tenía cuando las cosas no iban según sus expectativas, y supe que no podía posponerlo más. Respiré profundo y le dije que no iría, que necesitaba algo de tiempo para mí misma, que esperaba que tuvieran una celebración encantadora sin mí. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, extendiéndose por lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego vinieron las preguntas, las acusaciones, los viajes de culpa que había estado anticipando y temiendo en igual medida. Estaba enferma, estaba enojada por algo. ¿Por qué estaba siendo tan difícil? No entendía que se suponía que la familia debía estar junta en las festividades. ¿Qué pensaría todo el mundo cuando no apareciera? ¿Cómo podía hacerles esto? Las preguntas vinieron en ráfaga rápida, apenas dándome tiempo para respirar, mucho menos responder, y sentí que empezaba a ceder bajo la presión. Sentí ese viejo instinto familiar de disculparme y decir que había cambiado de opinión y que por supuesto estaría allí. Pero entonces recordé todos esos años de humillación, todos esos momentos cuando necesité que me defendieran y eligieron su entretenimiento sobre mi dignidad, y encontré la fuerza para mantenerme firme. Le dije calmadamente pero firmemente que mi decisión era final, que no iba a explicarme más, y que esperaba que pudiera respetar mi elección, incluso si no la entendía. Luego colgué antes de que pudiera lanzarse a otra ronda de manipulación, mis manos temblando tan mal que casi dejó caer el teléfono. Llegó el domingo de resurrección, y desperté sintiéndome extrañamente desorientada, mi cuerpo tan condicionado al estrés de las reuniones familiares que no sabía cómo procesar la ausencia de esa ansiedad familiar. Me preparé el desayuno en mi departamento silencioso, el silencio sintiéndose tanto pacífico como inquietante, y seguí mirando mi teléfono esperando ver mensajes de texto enojados o llamadas perdidas, pero no encontrando nada. A medida que el día progresaba, sentí olas de diferentes emociones lavándome, culpa y alivio, y tristeza, y libertad, todos enredados en un lío confuso, que no sabía muy bien cómo desenredar. Pensé en lo que probablemente estaban diciendo sobre mí. Imaginé que estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, haciendo chistes sobre mi ausencia, especulando sobre qué estaba mal conmigo ahora, probablemente usando mi decisión de no asistir como material fresco para su burla. Parte de mí quería saber exactamente qué estaban diciendo. Quería de alguna manera probar que había tomado la decisión correcta, confirmando que eran tan crueles en mi ausencia como habían sido en mi cara. Pero otra parte de mí, la parte que lentamente estaba aprendiendo a priorizar mi propio bienestar sobre mi necesidad de validación de personas que nunca la darían, reconoció que no importaba lo que dijeran. Lo que importaba era que por primera vez en mi vida no estaba sentada en esa mesa sintiéndome pequeña e inútil. Estaba en casa, segura, libre del asalto constante a mi autoestima, y aunque se sentía incómodo e incorrecto de algunas maneras, también se sentía como la primera bocanada de aire fresco que había tomado en años. Las consecuencias de evitar esa primera festividad fueron peores de lo que había anticipado, aunque no de las maneras que esperaba. Me había preparado para la ira, para la confrontación, para que miembros de la familia llamaran a gritarme o aparecieran en mi puerta exigiendo explicaciones. Pero lo que obtuve en cambio fue algo mucho más insidioso, algo que cortó más profundo de lo que cualquier confrontación directa podría haber hecho. Simplemente continuaron sin mí, publicando fotos en las redes sociales de su perfecta celebración de Semana Santa.
etiquetando a todos los que asistieron con títulos sobre que la familia lo es todo y lo bendecidos que estaban de tenerse el uno al otro. El mensaje era claro: eres reemplazable, no te extrañamos, todos estamos mejor sin ti. Y aunque había elegido no estar allí, aunque sabía intelectualmente que esto era exactamente lo que quería, ver esas fotos dolió de una manera para la que no estaba preparada. Confirmó algo que siempre había sospechado pero nunca había querido admitir: que nunca había sido realmente un miembro preciado de esta familia en primer lugar, que mi presencia había sido tolerada en el mejor de los casos y activamente burlada en el peor. Y ahora que me había retirado, estaban perfectamente contentos de seguir adelante como si nunca hubiera existido. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más solitarias de mi vida, no porque extrañara a las personas reales, sino porque estaba de duelo por la familia que siempre deseé haber tenido, la familia que seguí esperando que se transformaran mágicamente si solo lo intentaba lo suficiente, o me cambiaba lo suficiente, o sufría suficiente humillación. Estaba de luto por la pérdida de una fantasía, y ese duelo se sentía tan real y tan doloroso, como si estuviera de luto por muertes reales. Mis hermanos apenas se comunicaron, enviando mensajes de texto superficiales ocasionales, preguntando cómo estaba, pero nunca realmente comprometiéndose cuando traté de tener conversaciones reales sobre por qué había estado ausente. Mis padres llamaban cada pocas semanas con actualizaciones sobre eventos familiares a los que no había sido invitada, su tono dejando claro que esperaban que me disculpara y rogara ser incluida nuevamente, y cuando no lo hice, las llamadas se volvieron menos frecuentes y más tensas. Miembros de la familia extendida que pensé que realmente se preocupaban por mí, empezaron a dejar de seguirme en las redes sociales o a responder mis mensajes con creciente frialdad, dejando obvio que les habían dado alguna versión de los eventos que me pintaba como la villana en esta historia. Quería defenderme, quería contar mi lado y hacerles entender que no estaba abandonando a la familia por despecho, sino más bien tratando de protegerme de más daño. Pero me di cuenta de que tratar de explicarme sería inútil, porque las personas que habían presenciado mi maltrato durante años sin intervenir nunca no iban a convertirse repentinamente en mis defensores ahora. Habían sido cómplices en la disfunción, ya sea participando activamente en la burla o permitiendo pasivamente que continuara, y esperar que de repente vieran las cosas desde mi perspectiva era ingenuo en el mejor de los casos y autodestructivo en el peor. Así que dejé de tratar de justificar mis elecciones a personas que ya se habían formado una opinión sobre mí, y me enfoqué en cambio en el trabajo agotador de reconstruirme desde cero, el proceso de sanar y redescubrir quién era yo, fuera del rol que me habían obligado a jugar en mi familia. No fue ni lineal ni fácil, lleno de retrocesos y momentos donde cuestioné todo, y me pregunté si había cometido un error terrible. Hubo noches cuando me quedaba despierta cuestionando mi decisión, reproduciendo recuerdos y preguntándome si tal vez había sido demasiado dura, si tal vez realmente me habían amado a su manera disfuncional, y yo había tirado algo precioso por mi incapacidad de aceptar un chiste. La culpa era aplastante durante estos momentos, haciendo difícil respirar, haciéndome alcanzar mi teléfono para enviar mensajes de texto, disculpándome que borraría antes de enviar, haciéndome imaginar escenarios donde aparecía en su puerta, y rogaba perdón, y todo volvía a la normalidad. Pero entonces recordaba que lo normal para mí significaba estar perpetuamente ansiosa y disminuida y burlada, y me daba cuenta de que ninguna cantidad de pertenencia valía ese precio. Mi terapeuta me ayudó a entender que estos momentos de duda eran normales, que después de pasar toda una vida en un sistema familiar tóxico, mi cerebro había sido literalmente recableado para creer que el abuso era amor y que establecer límites era egoísta. Deshacer esa programación requería trabajo consistente, afirmaciones diarias que al principio se sentían ridículas, ejercicios de diario que me forzaban a confrontar verdades dolorosas que había estado evitando, y un nivel de autocompasión que se sentía completamente extraño para alguien que había pasado toda su vida siendo dicha que no era suficientemente buena. Empecé pequeña, celebrando pequeñas victorias como pasar un día entero sin revisar sus redes sociales, o pasar una festividad sin tener un ataque de pánico. Me reconecté con viejos amigos de quienes me había distanciado a lo largo de los años, porque mantener esas relaciones se había sentido demasiado agotador cuando estaba constantemente drenada por el drama familiar. Descubrí pasatiempos e intereses que nunca había tenido tiempo o energía para perseguir,
cuando estaba gastando todos mis recursos emocionales tratando de ganar la aprobación de personas que estaban determinadas a no darla. Viajé sola por primera vez, tomando un viaje de una semana a un pueblo costero, donde nadie me conocía, y podía simplemente existir sin el peso de las expectativas y juicios de todos aplastándome. Sentada en esa playa viendo las olas estrellarse contra la orilla, sintiendo el sol calentar mi piel y la arena entre mis dedos de los pies, experimenté algo que nunca había sentido antes, una sensación de paz y contentamiento que venía desde dentro en lugar de depender de la validación de alguien más. Ya no era el chiste porque me había removido de la audiencia que necesitaba uno. ¿Alguna vez has sentido como si estuvieras desapareciendo dentro de tu propia familia? ¿Como si estuvieras ahí pero no realmente vista? Cuéntamelo en los comentarios porque creo que muchas personas están luchando con esta misma cosa sin darse cuenta de que no tienen que aceptarla. A medida que los meses se convirtieron en un año y luego más, algo notable sucedió que nunca podría haber predicho cuando primero tomé la decisión de alejarme del drama familiar. Empecé a descubrir quién era realmente bajo todas las capas de vergüenza y dudas sobre mí misma y necesidad desesperada de aprobación que se habían acumulado durante décadas de abuso emocional. Fue como conocer a una extraña que había estado viviendo dentro de mí todo este tiempo, esperando la oportunidad de emerger una vez que el ruido constante de crítica y burla finalmente se calmara. Me di cuenta de que era graciosa, genuinamente graciosa, no de la manera torpe e incómoda en que mi familia siempre había enmarcado mi humor, sino de una manera que hacía que las personas rieran conmigo en lugar de mí. Descubrí que era creativa y reflexiva y capaz de conexiones profundas significativas con personas que realmente valoraban esas cualidades, en lugar de verlas como debilidades para explotar. Encontré que era más fuerte de lo que jamás me había dado crédito, que sobrevivir lo que había sobrevivido, y aún así lograr ser una persona amable y compasiva a pesar de todo, era realmente un logro increíble en lugar del fracaso que mi familia siempre había implicado que era. Las relaciones que construí durante este tiempo fueron revolucionarias en su salud, basadas en respeto mutuo y afecto genuino, en lugar de obligación y ADN compartido. Aprendí cómo se sentía estar alrededor de personas que celebraban mis éxitos en lugar de disminuirlos, que me apoyaban a través de fracasos sin usarlos como munición para burla futura, que veían mis rarezas y peculiaridades como entrañables en lugar de vergonzosas. Salí con personas que me trataban con amabilidad y realmente parecían confundidas cuando me estremecía ante cumplidos o me disculpaba excesivamente por errores menores, y a través de sus ojos empecé a verme de manera diferente. Una amistad en particular que se desarrolló durante este tiempo se volvió increíblemente importante para mi sanación. Una mujer que conocí a través de un grupo de pasatiempos, que también venía de una familia disfuncional, y entendía el tipo específico de duelo que viene de elegir alejarse de personas que se supone debes amar. Teníamos largas conversaciones sobre café, donde compartiríamos nuestras experiencias y validaríamos los sentimientos del otro, y nos recordaríamos que no estábamos locas o egoístas por priorizar nuestra salud mental. Ella me presentó el concepto de familia elegida, la idea de que las personas que realmente te aman y apoyan no tienen que estar relacionadas contigo por sangre, y que a veces la familia que eliges es más saludable y más auténtica que aquella en la que naciste. Este concepto se sintió tanto liberador como triste. Liberador porque significaba que podía construir algo mejor de lo que había perdido. Triste porque enfatizaba cuánto me había perdido por haber nacido en la familia equivocada. Pero empecé a crear conscientemente mi familia elegida, rodeándome de personas que me apreciaban por quien realmente era, en lugar de tolerarme a pesar de ello. Y el contraste entre estas relaciones y mis relaciones familiares era marcado e innegable. Con mi familia elegida, no tenía que actuar o pretender o caminar sobre cáscaras de huevo, constantemente preocupada de convertirme en el próximo remate. Podía simplemente ser yo misma, desordenada e imperfecta, y a veces torpe, y saber que todavía era digna de amor y respeto. Las celebraciones de cumpleaños pasaron de obligaciones temidas a ocasiones genuinamente alegres, donde las personas aparecían porque querían estar ahí, no porque se sintieran obligadas. Las festividades se transformaron de pesadillas inductoras de ansiedad a reuniones pacíficas donde todos contribuían a la atmósfera positiva en lugar de que una persona fuera sacrificada para el entretenimiento de todos los demás.
Empecé nuevas tradiciones que se sentían significativas para mí, en lugar de simplemente participar en tradiciones que siempre me habían hecho sentir excluida. Y lentamente, dolorosamente lentamente, empecé a creer que merecía esto, que era digna de ser tratada bien, que las décadas de maltrato que había soportado no eran un reflejo de mi valor, sino más bien un reflejo de su disfunción. Todavía había momentos cuando las viejas heridas de repente se reabrían, disparadas por cosas aparentemente aleatorias que me tomaban desprevenida. Vería una familia cenando en un restaurante, riendo juntos de esa manera genuina que siempre había anhelado, y sentiría una punzada aguda de duelo por lo que nunca había tenido. Escucharía una canción que me recordaba una reunión festiva, y de repente estaría transportada de vuelta a esa mesa del comedor, rodeada de personas que me hacían sentir invisible e inútil, y el dolor sería tan fresco que se sentía como si acabara de pasar. Navegaría por las redes sociales y accidentalmente vería fotos de eventos familiares a los que no había sido invitada, viendo a mis hermanos y primos y familia extendida todos juntos viéndose felices sin mí, y entraría en espiral de vergüenza y arrepentimiento, cuestionando si había tomado la decisión correcta después de todo. Durante estos momentos difíciles, tenía que recordarme activamente por qué me había ido, forzándome a recordar instancias específicas de crueldad y humillación que me habían llevado a este punto, porque el cerebro tiene una manera astuta de romantizar el pasado y hacerte olvidar cuán mal estaban realmente las cosas. Mantuve un diario específicamente para este propósito, documentando interacciones particularmente dolorosas que había tenido con miembros de la familia, para que cuando la nostalgia intentara reescribir la historia y hacerme pensar que las cosas no estaban tan mal, pudiera leer mis propias palabras del momento cuando las heridas estaban frescas y recordar que sí, realmente estaba tan mal, y sí, realmente necesitaba protegerme. También tuve que navegar las preguntas incómodas de personas que no sabían sobre mi situación familiar, conocidos bien intencionados que preguntarían sobre mis planes para el Día de Acción de Gracias o Navidad, o qué pensaban mis padres sobre varias decisiones de vida, y nunca descubrí del todo la respuesta correcta a estas preguntas. A veces desviaba con respuestas vagas que implicaban que todo estaba bien, no queriendo entrar en la verdad complicada, dolorosa, con personas que solo estaban haciendo conversación trivial. Otras veces, si me sentía lo suficientemente segura, era honesta sobre la situación, explicando que no estaba en contacto con la mayoría de mi familia, y observando sus reacciones cuidadosamente para evaluar si eran el tipo de persona que entendería, o el tipo que lanzaría un discurso sobre la importancia de la familia y el perdón. Perdí algunas amistades potenciales con personas que no podían comprender por qué alguien voluntariamente se distanciaría de la familia, personas que habían crecido en hogares saludables y amorosos, y verdaderamente no podían imaginar que no todos tenían esa experiencia. Pero también encontré aliados increíbles en personas que habían pasado por situaciones similares, quienes asentían conocedoramente cuando describía la culpa y el duelo, y la extraña mezcla de libertad y pérdida que viene de alejarse de miembros tóxicos de la familia. Estas conexiones me recordaron que no estaba sola, que millones de personas estaban calladamente lidiando con las mismas luchas, y que hablar abiertamente sobre el alejamiento familiar ayudaba a romper la vergüenza y el estigma que a menudo lo rodea. ¿Te ha pasado algo similar con tu propia familia? ¿Sientes que constantemente caminas sobre cáscaras de huevo o que te tratan como menos de lo que mereces? Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. Aproximadamente 2 años después de que inicialmente me distancié de mi familia, algo inesperado sucedió que me obligó a reconsiderar los límites duros que había establecido. Mi abuela, la matriarca de la familia que siempre había estado presente en cada reunión pero nunca la fuente principal de la burla dirigida hacia mí, tuvo una crisis de salud seria y fue hospitalizada. Mi madre me llamó por primera vez en meses, su voz pequeña y asustada de una manera que nunca había escuchado antes, diciéndome que los doctores no estaban seguros de si mi abuela se recuperaría y que toda la familia se estaba reuniendo en el hospital. No pidió explícitamente que fuera, pero la implicación colgaba pesadamente en el silencio entre sus palabras, y sentí esa vieja culpa familiar arrastrándose de vuelta amenazando con deshacer todo el progreso que había hecho. Agonicé sobre la decisión durante horas, caminando de un lado a otro de mi departamento, y llamando a amigos, y teniendo una sesión de emergencia con mi terapeuta, tratando de descifrar lo correcto que hacer. Por un lado, mi abuela nunca había sido cruel conmigo de la manera en que otros en la familia habían sido, y el pensamiento de no estar ahí si moría
y potencialmente arrepentirme por el resto de mi vida era aterrador. Por otro lado, sabía que ir al hospital significaría enfrentar a todos los miembros de la familia que había estado evitando, sometiéndome a su juicio y potencialmente su hostilidad, y arriesgar todo el trabajo de sanación que había hecho al caminar de vuelta a ese ambiente tóxico. Al final, decidí ir, pero fui en mis propios términos con límites claros en su lugar. Me dije que iba por mi abuela, no por ellos, y que me iría inmediatamente si alguien intentaba iniciar drama o hacerme sentir no bienvenida. Caminar a esa sala de espera del hospital fue una de las cosas más difíciles que había hecho. Mi corazón latiendo con fuerza y mis palmas sudando mientras empujaba la puerta, y los vi a todos sentados ahí. La sala se quedó en silencio cuando entré, múltiples pares de ojos volteándose a mirarme con expresiones que iban desde sorpresa, hasta confusión hasta lo que podría haber sido culpa en algunas caras. Mi madre se levantó y se movió hacia mí, y por un momento pensé que podría abrazarme o decir algo significativo, pero en cambio solo asintió, y me dijo en qué habitación estaba mi abuela. Las siguientes horas fueron surrealistas. Sentada en esa sala de espera estéril rodeada de personas que alguna vez consideré mi mundo entero, pero que ahora se sentían como extraños. Hacían conversación trivial a mi alrededor, pero no conmigo, y podía sentir el peso de palabras no dichas y conflictos no resueltos colgando en el aire. Nadie se disculpó, nadie reconoció que tal vez me habían tratado mal, o que mi ausencia podría haber estado justificada. Simplemente actuaron como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera estado ocupada durante los últimos 2 años en lugar de deliberadamente evitándolos, y su rechazo a reconocer el elefante en la habitación me hizo darme cuenta de que todavía no lo entendían, y probablemente nunca lo harían. Cuando finalmente pude ver a mi abuela, estaba débil pero consciente, y tomó mi mano con sorprendente fuerza y susurró que estaba contenta de que hubiera venido. Hablamos durante unos minutos sobre nada importante, ambas evitando la conversación real que probablemente deberíamos haber estado teniendo, y cuando dejé su habitación, sentí un remolino complejo de emociones que todavía no estoy segura de haber procesado completamente. Mi abuela se recuperó, afortunadamente, pero esa experiencia cristalizó algo importante para mí. Me di cuenta de que podía comprometer selectivamente con miembros individuales de la familia que no habían sido fuentes de toxicidad, sin abrirme de vuelta al sistema disfuncional entero. Empecé ocasionalmente a visitar a mi abuela uno a uno, teniendo almuerzos tranquilos donde hablábamos sobre su jardín y sus recuerdos y los libros que estaba leyendo, y estas visitas se sentían manejables de una manera que las grandes reuniones familiares nunca habían tenido. Pero mantuve mi distancia de todos los demás, e hice las paces con el hecho de que esto era probablemente cómo las cosas permanecerían en el futuro previsible. La transformación en mi vida a lo largo de estos años fue nada menos que milagrosa, aunque vino a un costo que todavía estoy calculando. Construí una carrera de la que estaba orgullosa, sin la voz constante en mi cabeza, diciéndome que fallaría, porque mi familia siempre había predicho que lo haría. Desarrollé confianza en mi propio juicio y decisiones, aprendiendo a confiar en mí misma de maneras que nunca pude cuando estaba constantemente cuestionándolo todo, a través de la lente de cómo mi familia podría burlarse de ello. Me enamoré de alguien que me trataba con amabilidad y respeto consistentes, y la primera vez que conoció a uno de los miembros de mi familia elegida y le contaron cuánto había crecido y cambiado desde distanciarme de mi familia biológica, lo vi mirarme con tanta compasión y admiración que casi lloré. Nunca había conocido la versión rota y disminuida de mí que mi familia había creado, solo conocía la versión en la que me estaba convirtiendo, y su amor estaba basado en la realidad en lugar de la obligación. Construimos una vida juntos que se sentía segura y estable y llena de risas que no eran a expensas de nadie, y me maravillé de lo diferente que se sentía estar en una relación donde no estaba constantemente esperando que todo se derrumbara o que la persona que amaba empezara a tratarme de la manera en que mi familia siempre lo había hecho. Creé nuevas tradiciones navideñas que me traían alegría en lugar de temor, días de acción de gracias, tranquilos con amigos cercanos donde íbamos alrededor de la mesa compartiendo gratitud genuina en lugar de cortesías forzadas, mañanas de Navidad pasadas como voluntaria en un refugio local, en lugar de sentada en la sala de mis padres sintiéndome invisible. Reclamé mi cumpleaños como una celebración en lugar de una obligación, lanzando fiestas para mí misma que realmente eran divertidas,
en lugar de soportar reuniones familiares donde mi existencia era una idea tardía. Viajé a lugares que siempre había querido ver, pero nunca lo había hecho, porque las obligaciones familiares siempre habían tomado prioridad, parada en cimas de montañas y caminando por ciudades antiguas, y sintiéndome completamente presente en mi propia vida por primera vez. Perseguí proyectos creativos de los que mi familia se habría burlado, escribiendo y pintando, e intentando cosas en las que no era buena solo por la alegría de hacerlas, sin miedo al fracaso porque ya no había una audiencia esperando para decir te lo dije. La persona en la que me convertí en ausencia de su constante crítica y burla era alguien que realmente me gustaba, alguien que incluso podría amar, y ese fue el mayor regalo que pude haberme dado. Pero no voy a mentir y decir que todo fue positivo, porque el duelo viene en olas todavía, tomándome desprevenida en tardes aleatorias de martes, cuando escucho una canción que mi madre solía cantar, o huelo algo que me recuerda a la casa de mi infancia. Hay un tipo específico de soledad que viene de ser quien se alejó, de saber que tomaste la decisión saludable, pero aún estar de luto por la familia que deseabas haber tenido. Estoy de luto no por las personas que realmente eran, sino por las personas que seguí esperando que se convirtieran, por los padres que podrían haber estado orgullosos de mí, y los hermanos que podrían haber sido mis mejores amigos si solo hubiéramos nacido en una dinámica diferente. Estoy de luto por la niña que era, que desesperadamente quería pertenecer, y nunca entendió por qué no era suficiente, y estoy de luto por todos los años que desperdicié tratando de ganar amor de personas que eran incapaces de darlo de la manera que necesitaba. Dios mío, cuánto duele todavía a veces, ¿sabes? Mirando hacia atrás ahora, desde el punto de vista de alguien que ha hecho el trabajo duro de sanar y reconstruir, puedo decir con absoluta certeza que irme fue la decisión correcta, aunque también fue una de las decisiones más dolorosas que jamás haya tomado. Aprendí que puedes amar a las personas desde la distancia, que preocuparte por el bienestar de alguien no significa que tengas que someterte a su disfunción, y que a veces lo más compasivo que puedes hacer por ti misma es alejarte de personas que se niegan a ver tu valor. Aprendí que la familia es sobre mucho más que genética compartida, que las personas que aparecen para ti consistentemente y te tratan con respeto y celebran tus éxitos son tu familia real, sin importar si comparten tu línea de sangre. Aprendí que sanar no es lineal, que puedes hacer todo bien, y aún así tener días malos donde las viejas heridas duelen, pero que esos días malos se vuelven menos frecuentes y menos intensos a medida que pasa el tiempo, y construyes una vida que realmente refleja tus valores y prioridades. Aprendí que establecer límites no es egoísta, es autopreservación, y que las personas que genuinamente te aman respetarán esos límites incluso si no los entienden completamente. Más importante aún, aprendí que nunca fui el problema, que no había nada fundamentalmente mal conmigo que me hiciera merecer el trato que recibí, y que los años que pasé, creyendo que era demasiado sensible o demasiado difícil o demasiado rota, fueron años que perdí por mentiras que otras personas me dijeron sobre mí misma. La verdad es que siempre fui digna de amor y respeto. Solo tuve la mala fortuna de nacer en una familia que no podía o no quería proporcionar esas cosas. Y una vez que realmente internalicé esa verdad, una vez que dejé de esperar que validaran mi existencia y empecé a validarme a mí misma, todo cambió. No voy a decirte que estoy completamente sanada o que he resuelto todos mis problemas, porque eso sería deshonesto e irreal. Todavía lucho con tendencias de complacer a la gente. Todavía a veces me disculpo por cosas que no son mi culpa. Todavía ocasionalmente me encuentro en situaciones donde estoy trabajando demasiado duro para hacer que alguien me agrade, porque alguna parte profunda de mí todavía es esa niña desesperada por aprobación. Pero ahora estoy consciente de estos patrones. Puedo reconocerlos cuando están sucediendo y activamente elegir respuestas diferentes. Y esa conciencia sola es poderosa. He construido un sistema de apoyo de amigos y familia elegida que me recuerdan mi valor cuando lo olvido, que me llaman amorosamente cuando estoy cayendo en viejos patrones, y que celebran mi crecimiento sin hacerme sentir como que tengo que ser perfecta. He encontrado propósito en mi trabajo y mis relaciones y mis búsquedas creativas, un sentido de significado que no depende de la aprobación o reconocimiento de nadie más. He descubierto que la paz es posible, incluso después del trauma, y que puedes crear una vida hermosa incluso después de alejarte de las personas que se suponía debían darte una. Así que si estás leyendo esto,
o escuchando esto, y te ves en mi historia, si eres el chiste en tus reuniones familiares, o el chivo expiatorio, o la oveja negra, o cualquier rol que te hayan forzado a tomar, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que seguir apareciendo para ser humillado. No tienes que aceptar un trato que te hace sentir pequeño e inútil. No tienes que sacrificar tu salud mental y autoestima en el altar de la obligación familiar. Está bien alejarse. Está bien establecer límites. Está bien elegirte a ti mismo, incluso cuando todos los demás te están diciendo que eso es egoísta. La culpa será abrumadora al principio. El duelo se sentirá insoportable. Y habrá momentos cuando cuestiones todo y te preguntes si has cometido un error terrible. Pero te prometo, del otro lado de ese dolor, hay una vida donde no estás constantemente preparándote para el próximo insulto, donde puedes respirar libremente sin miedo al juicio, donde puedes descubrir quién realmente eres bajo todos los roles que te forzaron a jugar. Te lo juro, de verdad te lo mereces. Mereces mucho más de lo que estás aceptando, y espero que mi historia te ayude a ver eso. ¿Has experimentado algo similar con tu propia familia? ¿Sientes que constantemente estás caminando sobre cáscaras de huevo o siendo tratado como menos de lo que mereces? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo, porque estas conversaciones son tan importantes y nos ayudan a todos a sentirnos menos solos en nuestras luchas. Entender las dinámicas que nos mantienen atrapados en sistemas familiares tóxicos es el primer paso hacia liberarnos, y a veces, solo saber que alguien más lo entiende puede hacer toda la diferencia en encontrar el coraje para hacer cambios en tu propia vida. Si esta historia resonó contigo, si te sentiste vista o validada o comprendida, por favor dale like a este video, porque ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo. Y por favor, suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias sobre sobrevivir, sanar y prosperar, a pesar de los desafíos que la vida nos lanza. Asegúrate de hacer clic en la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro, porque estamos construyendo una comunidad aquí de personas que se niegan a ser definidas por su trauma y que están comprometidas a crear mejores vidas para sí mismas. Imagínate lo poderoso que sería si todos tomáramos la decisión de priorizar nuestro bienestar sobre la toxicidad, si nos diéramos permiso de crear las familias que merecemos, en lugar de conformarnos con las que nos tocaron. Gracias por escuchar mi historia, por sostener espacio para mi dolor y mi sanación, y por ser parte de este viaje conmigo. Recuerda, no eres demasiado sensible, no eres el problema, y absolutamente eres digno de amor y respeto exactamente como eres. Cuídate mucho, protege tu paz, y te veré en el próximo video donde seguiremos explorando estas verdades que tanto necesitamos escuchar.